Bueno, la primera noticia es que hoy acabamos el capítulo 2, si Dios nos lo permite. La rebuena es que dentro de 8 días descansan de este predicador y viene el otro. Entonces vamos a instruirnos. Bien, vamos, listo, ya estamos ahí, 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 20 hasta el 26. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 20 al 26, dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias, porque una vez más nos podemos presentar delante de ti. Y especialmente me presento, Señor, delante tuyo para que seas tú usándome en la exposición de tu palabra, a fin de que sea hablando ese mensaje fiel, el cual tú has dejado plasmado en ella. Ayúdame siempre, Señor, tener presente que tú estás aquí escuchando la exposición. Tu pueblo, Señor, está escuchando esta exposición para que seamos edificados en la roca y que no nos apartemos de tu palabra ni a la derecha ni a la izquierda de ella. Guárdanos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como hoy terminamos el capítulo 2, vamos a hacer un recuento rápido del capítulo 2 hasta el momento. La primera instancia, o cuando iniciamos el capítulo 2, ¿cuál fue el tema del capítulo? ¿Quién se acuerda? Esfuérzate, sí, del capítulo 2. Esfuérzate. ¿En dónde? En la gracia. Muy bien. Esfuérzate en la gracia. Y el apóstol Pablo le da este mandato a Timoteo en primera instancia, porque todo el capítulo 2, hasta lo que vamos a ver hoy, está en base a este primer mandato. Esfuérzate en la gracia, y es para que lo tengamos presente, porque los pasajes de hoy hay unos puntos un poco complicados que si uno no tiene en cuenta que se trata del versículo 1, puede crear una falsa doctrina. Entonces, lo primero que vimos fue esfuérzate en la gracia. ¿Y esfuérzate en la gracia para qué? Para acordarse, para que te acuerdes de Jesucristo en todo tiempo, en toda función que tú realices, acuérdate de Jesucristo. Pero para nosotros acordarnos, tenemos que esforzarnos ¿en qué? En la gracia del Señor, ¿bien? Y cuando nos acordamos de Jesucristo, por ende, vamos a hacer ¿qué? Unos buenos obreros, ¿cierto? Los buenos obreros de Jesucristo. Entonces, pero para hacer esos buenos obreros nos debemos que acordar de Jesucristo, y eso es porque nos estamos esforzando ¿en qué? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Bien, y para hoy, entonces, el título de la predicación y como lo vamos a desarrollar es lo siguiente. Lo hice como en signo de pregunta, para que nos cuestionemos un poco. Y vamos a irla desarrollando esta pregunta a través de la predicación. ¿Somos utensilios de honra? ¿Somos utensilios de honra? Y para ser utensilio de honra tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Fácil. Por eso, 2 Timoteo capítulo 2, Pablo guiado por el Espíritu Santo de Dios, Pablo le da ese mandato inicial, porque todo se desarrolla con este mandato inicial. Entonces, ¿somos utensilios de honra? Vamos a ver. No quiero que me lo respondan de una vez. Vamos a irlo desarrollando. Y es una respuesta que solamente lo sabe el Señor y cada uno de nosotros.
y vamos a analizarla a la luz de la palabra. Vamos a examinarnos hoy a la luz de la palabra. Bien, versículo 20. ¿Cómo inicia el pasaje? Sí, ¿quién me colabora? ¿Cómo inicia? En una casa grande. Reina Valera dice, pero en una casa grande. Otra versión. Espera, ¿cómo, Alonso? Bueno, en una casa grande. En la casa de un hombre rico. Entonces, por ser un hombre rico, entonces es grande, hace referencia a grande. ¿Tu versión? En la casa del rico, bien. Aquí es algo interesante porque lo primero que nos enfrenta el pasaje es, o la idea que nos da, es una casa grande, ¿cierto? Entonces, pero ¿a qué hace referencia esa casa grande? Venimos hablando, y el pasaje se va centrando todo en el obrero, ¿cierto? En ser un buen obrero de Jesucristo, en esforzarnos, en acordarnos de Él. Todo se va desarrollando dentro del contexto de ¿qué? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, cuando nos enfrentamos a este pasaje, pero en una casa grande, ¿a qué está haciendo referencia? A la iglesia de Jesucristo. Muy bien. Por eso inicia, pero en una casa grande. Bien, hay utensilios. Pero vamos a ver por qué Pablo asienta o da esa veracidad de esa casa. ¿Por qué dice, pero en una casa grande? ¿A qué hace referencia ahí? Y pues sencillamente la iglesia de Cristo es grande, ¿por qué? Hay varias razones. Y la primera, porque la casa de Cristo es grande debido a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? Pues a Cristo. ¿Y Cristo es quién? Dios. Entonces, debido a quien le pertenece, la casa de nuestro gran Dios, ciertamente, ¿cómo es? Grande. Grande. Bien. Entonces, la iglesia de Cristo es una casa grande porque fue planeada y diseñada a una gran escala. ¿O no fue así? Claro que sí. Porque ¿dónde se encuentra la iglesia de Cristo? Pues en todo el mundo. Fue planeada y diseñada a una gran escala. Cuenta con el arquitecto más brillante. Y en ella habita, una gran multitud de personas. ¿O no es así? Por eso debe ser grande. Que han caminado pues sobre la tierra. Ahora sí vamos viendo por qué es una casa grande. Primero, porque le pertenece a nuestro gran Dios. Segundo, porque fue planeada y diseñada a gran escala. Bien. Tercero, es una casa grande debido al alto costo para construirla. ¿Y cuál fue ese costo para construirla? Muy bien. Esta mansión es mucho más valiosa que cualquier bien inmueble que podamos tener aquí en la tierra. Por la sencilla razón que fue construida con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una casa grande. ¿Quién más? También es una casa grande debido a su gran importancia. ¿Por qué a su gran importancia? Porque en esta casa lo que sucede es que se desarrolla todo el plan de redención en todas las épocas. Los negocios de esta casa son importantes porque no hay nada que ver con lo terrenal, sino todo con la vida eterna. Por esa razón es una casa grande. Así podemos imaginarnos un poco la magnitud de la casa. Primero, porque el dueño es nuestro gran Dios. Segundo, porque el arquitecto la diseñó y la planeó en una escala grande. Tercero, porque para construirla costó demasiado, que fue el sacrificio de Cristo. Y cuarto, porque en ella se desarrolla el plan de redención. Ahora sí, seguimos el versículo. Ya vimos el por qué la casa grande. Bien, y sigue.
Pero en una casa grande, o en una casa de un rico, ¿bien? ¿Qué hay? No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también ¿qué? Sino también de madera y de barro. Bien, entonces encontramos utensilios. Aquí viene algo chévere. Bueno, hagamos de cuenta que nosotros tenemos una casa grande, grande, ¿bien? Entonces, en una casa grande, ¿qué podemos encontrar? Utensilios, ¿bien? Diferentes utensilios. Y todos los utensilios que tienen en la casa son de uso honroso, o sea, lo utiliza para el servicio, para recibir una visita, para atender a los invitados, ¿sí? Todos los utensilios que hay en la casa es para eso. No, ¿cierto? No, algunos, no todos, ¿cierto? Bien, lo interesante aquí es que la palabra, si dejamos solamente la palabra utensilios, queda muy general, ¿cierto? Porque hace referencia a todo lo que uno puede utilizar. Pero Pablo hace algo más hermoso. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de ¿qué? De oro y plata, ¿bien? Sino también de ¿qué? De madera y de barro. Aquí Pablo lo que está haciendo es un contraste de platos. De platos. ¿Por qué? Porque va a servir algo. ¿Cómo? Vasijas, sí, en la cual sirve. Entonces lo que está haciendo es, mire, en una casa de una persona acaudalada, en tiempos antiguos, no, digamos que nosotros somos acaudalados y tenemos platos de oro y de plata. ¿Quién lo tiene? Y tiene cubiertos de oro y de plata. ¿Quién los tiene? Pero digamos que lo tenemos, ¿cierto? ¿A quién le sirve usted en ese plato de oro y de plata? ¿Al perro o a un invitado de honor? A un invitado de honor, ¿cierto? Entonces sí. Para el perro, para servirle al perro, ¿en qué vasija le echa? En la más viejita, la menos importante, ¿cierto? En la de barro o de madera. Bien, aquí viene el punto. En el tiempo antiguo, y es el ejemplo que toma Pablo, las personas acaudaladas tenían esas dos clases de vasijas, la de oro y plata y la de barro y madera. Bien, las de oro y plata la utilizaban para servir a los invitados, para servirle a la familia, para servirle a las personas importantes. Entre más importantes, así mismo servían las vajillas. Bien, pero los platos de madera o los recipientes de madera y de barro se utilizaban, ¿saben para qué? Para echar los desechos de la casa. Para eso se utilizaba. Y esos desechos que se recogían, especialmente cuando los sobrantes de la comida, esos platos, ¿a quién se los ponían? Pues a los animales. ¿Sí? Eran los cerdos en muchas regiones, o parte del ganado que también come pues los desperdicios de comida. Para ellos iban ese plato. Bien, ahora, ya teniendo claro por qué toma esa referencia, sigamos el versículo, a ver qué nos dice el apóstol Pablo, ¿para qué nos pone este ejemplo? Bien, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bien, aquí en este pasaje no solamente encontramos el ejemplo de vasijas de barro. Pablo por lo general utiliza ejemplos de vasijas de barro, ¿bien? Y vamos a ver un ejemplo rápido, quiero que dos versiones diferentes, vamos la tuya, 2 Corintios 4:7 y una Reina Valera, también la misma cita, 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Gracias. Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera 4:7? Don Álvaro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
Amén. Bien, aquí vemos otro ejemplo de vasija de barro. ¿Quién es la vasija de barro que utiliza aquí el apóstol Pablo? En 2 Corintios 4:7. Nosotros, ¿cierto? Nosotros, bien. No le dé pena decir nosotros. Nosotros somos esa vasija de barro. Sí. Lo más vil, sí, nosotros. Lo utensilio de deshonra, sí, nosotros. Bien. Lo frágil, sí, nosotros. ¿Una vasija de barro es frágil o no es frágil? Sí, es frágil. Sí, nosotros somos esa vasija de barro. Y es el ejemplo que utiliza también en 2 Corintios 4:7. Bien, nosotros. Ahora, y lo utiliza de una forma despectiva. Bien, porque dice, mire, es que una vasija de barro es fácil, ¿qué? Romperse y reemplazarla. ¿O no es así? Claro, no tiene gran costo y no tiene gran importancia. Pero ¿qué es lo importante de lo que hay en esa vasija de barro? El tesoro que hay en esa vasija de barro. Ok, la pregunta es, ¿cuál tesoro? ¿A qué hace referencia Pablo ahí? Pues el tesoro es ese evangelio que hay en esa vasija de barro. Lo que está diciendo Pablo es, mire, nosotros, todos, ahí entramos todos. Somos vasijas de barro, frágiles, débiles, reemplazables, ¿cierto? De uso muchas veces deshonroso, pero lo que importa es que el mensaje del evangelio que hay en esas vasijas de barro. ¿Qué es lo que muestra ahí Pablo? Pues que sencillamente esa vasija de barro, sí del evangelio, ¿qué pasa? ¿Sirve para qué? Para echarle comida a los cerdos. Pero lo que le da la importancia a esa vasija de barro es el evangelio que hay en ella. Y lo que muestra es que esa vasija de barro es salva, o se salva, no por poder propio, no por algo que ella puede hacer, ¿sí ves lo interesante? Sino por el poder del evangelio que hay en ella. Ese es el punto. Ahora, volvamos a Timoteo. ¿A qué crees que hace referencia a estos utensilios de oro y de plata y de madera y de barro? Pues también está haciendo referencia a las personas, a los siervos. Acordémonos que primeramente esa casa grande hace referencia ¿a qué? A la iglesia. Entonces, como hace referencia a la iglesia tiene utensilios de ¿qué? O personas de ¿qué? Que sirven como vasijas de oro y plata y de madera y barro. ¿Bien? ¿Qué quiere salir con esto Pablo? Es que es lo más interesante. Lo que Pablo está diciendo aquí, miren, muchos son utilizados por Dios. ¿Por qué? Porque son esas vasijas de oro y plata. Pero para hacer esas vasijas de oro y de plata, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Versículo 21, sigamos la lectura. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bien. Lea tu versión, por favor. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Gracias. Aquí quiero hacer una aclaración antes de entrar de lleno a este versículo. Y es lo que le dije que esta parte de la predicación es de mucho cuidado. Aquí vemos que dice, y así que si alguno se limpia, ¿cierto? Pablo no está aquí quitando la obra que hace el Señor en nuestras vidas, ¿cierto? En su llamamiento eficaz, el Señor ¿qué hace? Nos santifica, ¿cierto? Delante del Padre, nos limpia de todo pecado, ¿bien? No está quitando esa parte, ni tampoco está colocando la salvación como mérito de la persona, como muchos han tomado este pasaje y lo han malinterpretado, porque dice, mira, aquí a quién le está dando la orden, pues al hombre. Si alguno se limpia de todas estas cosas, será usado como vasija de honra. Entonces el hombre pues tiene esa capacidad. No está haciendo eso. Pablo aquí no está tomando para nada la salvación. Bien, la salvación, como vimos en Corintios, netamente del Señor, y como lo podemos ver en el transcurso de toda la escritura. Efesios también nos dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia, Efesios 2 del 8 al 10. Pero entonces, ¿a qué hace referencia esta parte aquí? Si es un mandato para nosotros,
Bien, pero es un mandato en el cual está apoyado ¿en qué? En la gracia del Señor, en ese esfuerzo de la gracia del Señor. ¿Cómo así? Ahora sí me entro al versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno, cualquier persona, iglesia, cualquier persona que está dentro de la casa grande, porque estamos dentro de la casa grande, cualquier persona que quiera ser útil para el Señor, ¿qué tiene que hacer? Segunda de Timoteo, estamos en Segunda de Timoteo capítulo 2 del 20 en adelante. ¿Qué hay que hacer? Limpiarse, desinfectarse. ¿Bien? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos limpiamos día a día? ¿Cómo nos desinfectamos día a día? ¿Cómo uno limpia una vasija? Con agua y jabón, ¿cierto? Aquí hoy en día tengo que echar el alcohol, utilizar el alcohol límpido, muchas personas utilizan mucho el límpido, etcétera, etcétera. Se utilizan muchas herramientas para limpiar, ¿cierto? Para desinfectar. Bien, la pregunta es, bueno, ¿nosotros cómo nos desinfectamos? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será que nos toca que coger el límpido también y echárnoslo así, y abrir nuestra boca y ingerirlo? ¿No se envenena, no? Entonces, ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos desinfectamos? ¿Bien? Y aquí es algo interesante. El Señor nos ha dejado muchos recursos para los cuales nosotros nos podemos limpiar día a día. Y estoy hablando del proceso de la santificación. Porque ese es un proceso que nos corresponde ¿a qué? A nosotros. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Qué herramientas dejó el Señor? Pues sencillo. ¿Cuáles son? Los medios de gracia. Y si yo les pregunto antes, iglesia, la puerta estrecha, iglesia reformada, que están instruidos en la sola escritura, menciónenme los medios de gracia. Yo sé que no me van a hacer quedar mal, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios de gracia? Menciónenme uno. La oración, muy bien. Alonso, otro. La lectura de la palabra. Don Álvaro, otro. Ese mismo. La obediencia a Él. Pero más allá, un medio de gracia. Oración, lectura de la palabra. Otro medio de gracia. Amor. Estefany, otro medio de gracia. El arrepentimiento. Ese es el producto. El resultado, perdón. Abuela, un medio de gracia. Ya la dijeron. Oración, lectura de la palabra. Daniel, un medio de gracia. Compartir la palabra. Jordan, un medio de gracia. La comunión. Por eso le decía, va más allá. Vamos. La oración, lectura de la palabra, la comunión, el congregarnos. Porque los boletines Jordan hizo el uso de los medios de gracia. Bien. Madre, otro medio de gracia. El bautismo, otro medio de gracia. Muy bien. Padre, otro medio de gracia. La Santa Cena. La comunión es congregarnos. Muy bien. Entonces, está la oración, lectura de la palabra, comunión de los santos, o sea, la reunión. Está el bautismo, la Santa Cena. La meditación está dentro de la lectura de la palabra y comunión de los santos. Bien. Entonces, estos medios, estos recursos que el Señor nos ha dejado, cuando nosotros echamos manos de ellos, ¿qué estamos haciendo? Pues limpiándonos a nosotros mismos. Estamos desinfectándonos. Estamos lavándonos. Bien. Por eso dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿Qué era lo que veníamos hablando? Pues que todos somos vasijas ¿de qué? De barro. ¿Y para qué se utiliza la vasija de barro? ¿Para qué se utilizaba? Para coger los desechos de la casa
echarlos ahí y depositarlos, bien sea si era la base de los animales de la época o la basura, pues ya la basura. Para eso es un utensilio de barro. Entonces, todos nosotros podemos ser útiles al Señor en sus propósitos nobles, ¿cierto?, que Él ha dejado, que es compartir su palabra, evangelizar, extender su reino, ¿sí? Ese es el propósito noble que el Señor ha dejado, pero el Señor nos usa cuando nos hemos desinfectado y cuando estamos día a día desinfectándonos. Es ahí el punto cuando, pero ¿por qué Dios por qué no me usa a mí? ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasas reuniéndote con los hermanos? ¿Sí? El bautismo que hiciste para ti, en verdad, moriste tu viejo hombre y naciste con Cristo, o resucitaste con Cristo. Son todos esos aspectos. No, es que yo oro nomás 5 minutos al día y pues la Biblia cuando los domingos en la iglesia, la comunión con los santos. ¿Y así crees que el Señor te use? No lo va a hacer. Sigue siendo vasija de qué? De barro. Claro. Seguimos. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, sigue la lectura, será instrumento para honra. Entonces, ¿cómo es el título de la predicación? ¿Somos utensilios de honra? Aquí viene el punto, serán instrumentos de honra. Cuando se limpia, la palabra griega limpiarse hace referencia a una limpieza por completo. Y es ahí donde está la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán al Señor o a Dios. Exacto. Entonces es una limpieza por completo. Mi vida debe estar completamente ¿cómo? Limpia. Aquí no estoy quitando que, claro, somos carne, cometemos pecado, no quiero decir que entonces ahora salimos de aquí a las 11:30, 12 y ya somos santos, la aureola ya tenemos encima y no volvemos a cometer pecado. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que día a día debemos ¿qué? Limpiarnos con la herramienta que el Señor nos ha dejado. Santificarnos día a día. Exacto. Y si cometemos pecado, que lo cometemos, pues ¿qué hacemos? Ahí viene lo que dijo Stephanie, arrepentirnos, correr a Cristo en arrepentimiento y confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí ve la importancia? ¿Sí ve cómo todo va aclarándose? Eso hace referencia a una limpieza, algo completo. Para cualquier recipiente que se utilizaba para los desperdicios, o que se utiliza para los desperdicios, o bueno, no lo pongamos ese término, hagamos de cuenta que todos aquí nos gusta la leche, ¿cierto? Y tenemos un vaso especial para tomar leche, ¿bien? Entonces tomamos la leche hoy y dejamos el vaso en la cocina, sin lavarlo, ¿bien? Entonces pasó todo el día de hoy sin lavarse el vaso y al otro día nos dio ganas de tomar leche. Entonces cogemos el vaso y llenamos otra vez de leche y volvemos y lo tomamos, ¿sí? Y volvemos como lo tomamos, rico, entonces volvemos a dejar el vaso en la cocina y seguimos en nuestras labores y nos dio ganas de volver a tomar leche el otro día. Y volvemos y tomamos el vaso y llenamos y volvemos y tomamos. ¿Sí hacemos esto? Sí, no, estoy hablando puesto en la cocina, yo no estoy hablando de... Ok. Bien, a ese punto quería yo llegar. Para nosotros, que nos gusta la leche, tomamos leche, ¿cierto? Digamos que se nos pasó la hora del vaso, lo dejamos ahí. Pero al otro día que vamos a volver a tomar leche, ¿qué hacemos? Hay que lavarlo, claro. ¿Y cómo uno hace?
Pues sencillo, coge el vasito, pone la regadera, agüita para que se despegue, porque eso queda ahí pegado, me colchudo ahí. ¿Y qué hace uno? Lo restriega por completo hasta el fondo, se trata de que no quede nada, ¿cierto? Y ahí sí vuelve y lo usa. Bien, ese mismo ejemplo es para nosotros. No solamente lavar los vasos el domingo, exacto. Nosotros no solamente nos debemos lavar los domingos, y mal lavado, porque pues muchas veces no estamos ni siquiera a las 2 horas. Exacto. Pero estamos hablando de la referencia de vasijas. Entonces nosotros como vasijas no solamente nos limpiamos los domingos, y nos debemos que limpiar solamente los domingos, porque entonces ¿cómo nos ve el Señor? ¿Como utensilios de honra? Ah, este sí lo puedo usar porque mire, está limpio, ¿sí? ¿No? El Señor no nos va a usar así. Ahora sí, vemos la importancia de este pasaje y por qué Pablo le manda este pasaje a Timoteo. Estamos en el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y aquí lo interesante es que habla de estas cosas. ¿De cuáles cosas? ¿Cuáles cosas, Pablo? Es lo bueno cuando uno le hace preguntas al texto. Me está hablando que se limpie, que seamos vasijas de honra, pero que nos limpiemos de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cierto? ¿Saben qué cosas? ¿O no saben qué cosas? ¿De todo lo que esté mal? No, pues sí, todo lo que esté mal, sí. Pero Pablo me da algo más a fondo. ¿Qué están los versículos anteriores que estudiamos hace 8 días? ¿De qué cosas? Pues sencillamente de las cosas de hablar, de estar de acuerdo, con los maestros del error, o con las personas que están todo el tiempo tratando de hacer el mal. Por eso desde el versículo 16 dice, mas evita, ¿cierto? Mas evita, del 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles, que no hablen con sabiduría propia, que no se ajunte con esas personas que planean todo el mal, que tenga cuidado de los maestros del error, de esas cosas. O sea, Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo 21 es diciendo, mire, ya te expliqué qué tienes que hacer con los falsos maestros. Ahora, si en verdad quieres ser utilizado, límpiate de esas cosas, día a día, del error día a día. ¿Bien? Rápidamente, 2 personas que me colaboren. Proverbios capítulo 1, versículo del 10 al 19 y 1 Corintios 5, 6. Proverbios capítulo 1, versículo del 10 al 19. ¿Lo tiene, abuela? Léelo fuerte, por favor. Los proverbios de Salomón No, del versículo 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no los permitas. Si dijeren con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechanza sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el peor y entero como los que caen a una misma. Hallaremos riquezas de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van temerosos. Y van presurosos. Y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de los aves, pero a ellos, a su propia sangre ponen acechanza, y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Gracias. Este es un pasaje bien interesante. Yo he escuchado muchas predicaciones referentes a este pasaje, pero algo que me llama la atención es que muchos lo enfocan es a la codicia humana, referente a lo laboral, ¿cierto? A lo externo de la iglesia, ¿bien? Pero
aquí Proverbios también nos está hablando también de qué, de lo interno de la iglesia. Muchos codician y muchos se apresuran a enriquecerse, ¿cierto? ¿Qué le dice ahí Proverbios? ¿Y cuál es el consejo que le da el hijo? Hijo mío, apártate de esos caminos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Límpiate de estas cosas. Bien, Corintios, ¿quién lo tiene, por favor? 1 Corintios 5:6. Álvaro. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gracias. Otra versión, ¿nadie la tiene en su versión? No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno no se limpia todo el tiempo? ¿Qué pasa con el orgullo del hombre? Va creciendo, ¿cierto? Y ese poco de levadura, ¿qué pasa con la masa? Daña todas, ¿cierto? Es lo que Pablo dice, y es lo que está hablando desde el versículo 14 en adelante. Mire, límpiese de estas cosas. Ahora sí podemos comprender de qué cosas. Bien, entonces, esas verdades que Pablo está diciendo aquí se la dirige al pastor de la iglesia, porque cuando el líder es así, codicioso, jactancioso, que solamente se basa en las vanas palabrerías, pues sencillamente, ¿cómo es la iglesia? Pues de la misma manera. ¿Y qué va a pasar con todos? Se daña, se pierde. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y es lo que sigue. Y el versículo 21, volvamos a Timoteo. Así que, hermanos, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. ¿Qué significa la palabra santo o santificado? Teólogos de la puerta estrecha. Apartado. Muy bien. Eso es lo que significa la palabra santo o santificado. O sea, que nosotros debemos ser tazones o platos apartados ¿para quién? Para el Señor. Ese es el punto. Que nuestra vida sea para el Señor. Bien. Que nuestro actuar sea para el Señor. Y cuando es para el Señor ¿a quién? ¿Cómo lo va a mirar? Como vasijas de honra. Por eso dice santificado. Una persona santificada, pues sencillamente está lista, está preparada para toda buena obra. Está dispuesta para toda buena obra. Está dispuesta siempre a dar respuesta de aquel que demande respuesta de esa verdad que ha creído. Esa es una persona santificada. ¿Por qué? Porque es apartada para el Señor. Su vida está en contorno, está girando ¿a qué? Para el sentido del Señor. Por eso le manda a Dios, límpiese de estas cosas. Límpiese de estas cosas y será instrumento para honra. ¿Cómo? Santificado. Lo primero que le manda es que será santificado, separado para el Señor. ¿Y qué sigue? Útil al Señor. Iglesia, ¿queremos ser útil al Señor? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces seamos utensilios de honra. Limpiémonos día a día. Bien. Y sigue. Dispuesto para toda buena obra. No debemos pensar en ser útiles principalmente en el sentido de solo la iglesia. Es que yo en la iglesia sí soy útil, es que yo en la iglesia pues sí soy santo, yo en la iglesia pues trato lo posible de que mi vida sea conforme a la obra del Señor o a lo que demanda el Señor. No, cuando se dice dispuesto para toda buena obra, me está hablando tanto en la iglesia, como en el trabajo, como en la escuela, como en el hogar, como en la comunidad, en todos los medios en que uno ande. O sea, que en todo donde uno ande, que esté moviéndose en todas las áreas, pues sencillamente que todo el tiempo mi vida esté reflejando ¿a quién? Al Señor. Mi hablar esté reflejando ¿a quién? Al Señor.
Eso es lo que hace referencia a dispuesto a toda buena obra. No es que yo hablo del Señor los domingos allá con los hermanos en la fe. Y se termina la reunión, pero ya no me hable más de Biblia, ya se acabó la reunión. No, dispuesto a toda buena obra. Y sigue, versículo 22. Si no nos quedó claro la primera parte del versículo 21, que debemos limpiarnos y que debemos usar los medios de gracia para limpiarnos, aquí Pablo nos lo va a poner de una forma más sencilla aún, de cómo nosotros podemos limpiarnos también. ¿Y cuál es? Versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de limpio corazón invocan al Señor. Vamos a la primera parte. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, huye también de las pasiones juveniles, gracias. Entonces, aquí los que están un poquito más adultos que los otros dirán, pero yo no soy joven. Entonces ya ese pasaje no me aplica. A lo mejor, ojalá que la cola, me está diciendo lo que vamos a seguir con lo mismo, que ya sabíamos, Coja juicio, mano. Bien. Por ahí es la plumarada. Huye también de las pasiones juveniles. Este primer aspecto de limpieza que Pablo le menciona a Timoteo, no solamente hace énfasis al deseo carnal, ¿cierto? A la tentación del deseo sexual, que muchas veces los jóvenes están inclinados, ¿cierto? Sino que hace referencia también a lo que es la fama, a darle el placer a la carne, al deseo de la fama y de la gloria, que a menudo marca la vida de un joven. Pero, oh sorpresa, muchos adultos, pues, parecen más jóvenes que adultos. O sea que aquí lo que está dando el consejo es lo que está diciendo don Álvaro. Hombre, usted ya está viejo, coja juicio. Claro, pero muchas personas que se supone que ya debía haber quemado esas etapas, ¿qué pasa? Lo hacen de viejo, siguen viviendo esas etapas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el consejo? Mire, usted quiere ser limpio, ¿qué haga cuando tenga esos deseos juveniles? Huya, corra de esos deseos juveniles. Y aquí viene un ejemplo muy bueno, que el José. ¿Se acuerda de José? El de Génesis. No el esposo de María, no, el de Génesis. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó con José cuando tuvo esa pasión, cuando lo fueron a incitar a caer en esa pasión juvenil? ¿Qué hizo? Corra, papá. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. O sea, correr es correr. Huya. No quedarnos ahí como muchos se las han dado. No, es que voy a probarme a ver si yo sí puedo, ¿cómo fue? Maniobrar esta situación. Voy a pilotear esta tentación. No, es que yo sí soy, entonces que se venga lo que se venga, que yo lo enfrento. No, muchos con ese pensamiento, pues, oh sorpresa, que han caído en el pecado. Y después le termina echando la culpa a la carne. Claro, que esté firme, mire que no caiga. Y es lo importante. Entonces, por eso la ordenanza es huye de las pasiones juveniles. Y aquí hay bien bonito este capítulo 2 y esta terminar del capítulo 2, porque del versículo 14 al 19 lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo es estar pilas de los errores intelectuales, del intelecto, ¿cierto? No creerse muy sabio, no hablar con sabiduría humana, ¿bien? Que lo vimos hace 8 días. Ahora debe ser advertido también contra el vicio de la sangre, de la carne. Entonces debe correr, Timoteo, huye. Bueno, y cuando le dice a una persona huye es porque se tiene que dirigir a otro sitio, ¿cierto? Huye de esto y vea esto. ¿A qué tiene que ir?
Muy bien. Huye de las pasiones juveniles y corre a la presencia del Señor. Claro. Ahora sí vamos viendo cómo podemos limpiar. La misma escritura nos va dando ese paso a paso. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La limpieza no puede ser solo una cuestión de evitar las cosas malas, sino que también debe ser la búsqueda de las cosas buenas. Repito, la limpieza no puede ser solo una cuestión de evitar las cosas malas, sino que también debe ser la búsqueda de las cosas buenas. ¿Y dónde yo busco lo bueno? Lo perfecto, la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Dónde? Muy bien, en la palabra de Dios. Si no estoy mal, y yo sé que no estoy mal, estos son complementos o son partes, del fruto del Espíritu. O sea, que lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros debemos que huir de las pasiones juveniles, de la maldad, y correr ¿a quién? A Cristo. Si nos sigue. ¿Qué dice? Huye, pero siga. Huye de las pasiones juveniles, huye de esos deseos de la carne, huye de esa vanagloria del hombre y sigue al Señor. Sigue al Señor. Limpiarse así de estas cosas. Pero no termina ahí el versículo, sí termina ahí. No, ¿cómo continúa? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí es lo interesante, que nosotros anhelemos estar con aquellos que invocan el nombre del Señor con corazón limpio. Que nuestro deseo no está rodeado de gente del mundo. Estamos en el mundo, claro, y el Señor nos mandó a compartir al mundo, claro que sí. Eso es muy cierto. Pero que nuestro deseo no es que queramos estar en comunión con ellos. Que nuestra comunión quiera estar con ¿quién? Con los santos de Dios. Con los que de limpio corazón invocan al Señor. Una de las formas en que uno crece en ese temor del Señor, en ese conocimiento del Señor, también es eso, rodearse de personas que tengan ese deseo de invocar el nombre del Señor con corazón limpio. Que ese deseo de escudriñar las Escrituras, ese deseo de hablar de la palabra de Dios, ese deseo de que, hombre, si tengo oportunidad, comparte la palabra de Dios. ¿Por qué crece uno también como persona rodeándose con ese tipo de personas? Pues porque el deseo de uno, ¿cuál va a ser? Pues el mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, límpiese de esas cosas. ¿Y cómo se limpia? Miren, aquí está la respuesta. Huye de lo malo, corre de lo malo, vaya a lo bueno, que es la palabra del Señor, que es el Señor mismo, el fruto del Espíritu, y aparte de eso, esté en comunión con los que invocan al Señor, que tengan limpio corazón. Y es interesante porque pone esa característica, con los que de limpio corazón invocan al Señor, porque hoy en día muchos invocan al Señor, muchos, pero su corazón está limpio, reflejan al Señor en sus vidas. Hoy las iglesias, podemos encontrar aquí en Colombia miles de iglesias, al gusto del consumidor, y todos se llaman ser cristianos, pero en verdad invocan con corazón limpio al Señor, o solamente por el momento que está en la iglesia. Su deseo continuo es estar agradándole al Señor, o solamente cuando está en la congregación, o solamente mientras el Señor le cumple un deseo, un capricho, una petición. Su forma de vida es que, hombre, constantemente esté en esa relación íntima con el Señor, ¿o no? Eso es lo que uno tiene que examinar. Y con esas personas, con lo que todo el tiempo su vida gira en torno de Cristo, pues debe estar esa comunión. Debe estar en esa comunión.
Por eso el pasaje continúa con los que de limpio corazón invocan al Señor. Ahora sí nos quedó más claro cómo nos limpiamos de estas cosas. Y sigue el pasaje, versículo 23. Pero desecha las contiendas necias e insensatas, sabiendo que engendra contiendas. Ok, aquí vuelve Pablo a mencionar las conversaciones intelectuales sin temor de Dios. ¿Cuántas veces Pablo ha hecho esta misma advertencia desde el versículo 14 hasta el momento? ¿Cuántas veces? Versículo 14 es una, ahí les ayudo. Versículo 16 es la otra. Y versículo 23 es la otra. Muy bien, 3 veces ha hecho esta misma advertencia. ¿Por qué cree que hace esta advertencia 3 veces en tan corto tiempo? Pues porque sencillamente el ser humano debe tener presente eso. Evitemos. ¿Queremos ser vasijas de honra? Evitemos. ¿Somos utensilios de honra o estamos cayendo en este pecado? Y Pablo es una invitación enérgica, una advertencia enérgica a cuestiones, a discusiones con argumentos humanos, con sabiduría humana. Por eso, una y otra vez, versículo tras versículo, está diciendo, mire, hágalo con la palabra del Señor. Si ella quiere ser un sapo o vacía de honra, límpiese para que cuando llegue nuevamente a este punto, ¿qué va a hacer? ¿Va a argumentar con qué? Pues con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor, no con razonamientos o cuestionamientos humanos, no lo va a hacer, sino que como está la palabra de Dios en su vida, lo va a hacer ¿con qué? Con la palabra del Señor. Y sigue, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Y aquí es algo bien interesante, porque muchos siervos del Señor, si no es una contienda, no hablan. Todo el tiempo están buscando ese punto para pelear, para gritar, para a ver quién es el que más, ¿no? ¿Qué le dice la palabra? Porque el siervo del Señor no es contencioso. Aquí no está diciendo de que no debe contender ardientemente por la fe. Aquí lo que está diciendo es que no debe que buscar un pleito donde no lo hay. Hay gente que caza pelea y es buena cazando pelea. Y la caza por cosas insignificantes, por un término, por una palabra, por una frase mal dicha. Pero, ¿qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, está diciendo en el versículo 23, pero desecha, o sea, ten cuidado, evita, porque el siervo del Señor no debe caer en esas peleas, en esas vanas discusiones que no llevan a ningún lado, a ningún sentido. Bien, tengan cuidado, siervos del Señor, lo que está diciendo. Y continúa, sino que amable para con todos. El siervo del Señor lo que lo caracteriza es que debe ser amable con todos. Aquí no estoy diciendo que debe aceptar a todos con las creencias que traiga, porque ese es ecumenismo. No, debe ser amable con todos, que es diferente, pero en el sentido de que debe compartir la verdad, debe enseñar la verdad. Bien, amable con todos. Y una frase bien interesante de Calvin dice, lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe ser mostrada incluso a aquellos que menos la merecen. Esas personas que uno dice, oiga, pero no se lo merece, o incluso con ellos. Pero es que me ha hecho mal todo el tiempo. Sí, sea amable. Es que ese solamente se merece cogerlo y... Ok,
Para ti, déselo con amabilidad. Leo nuevamente. Lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe ser mostrada incluso a aquellos que menos la merecen. Y aunque al principio no hay una aparente esperanza de progreso, aún así el desafío debe ser aceptado. Esta es la frase de Calvin. O sea, así uno diga, pero ¿por qué yo lo debo tratar amable si yo lo trato amable y me sigue tratando mal y me sigue pagando mal? ¿Pero por qué? ¿No? Ese es el reto de que debe ser aceptado. ¿Quiere ser usado por el Señor? ¿Quiere hacer una batalla de honra? Primero, evita las contiendas. Segundo, sea amable para con todos. Claro. Por eso viene el desarrollo. Hágalo esfuerzos de la gracia, acordándote del Señor Jesucristo. Y todo viene en ese desarrollo. Y lastimosamente el ser humano muchas veces cae en eso. Pero yo, ¿por qué le tengo que hacer bien a él? ¿Por qué tengo que ser amable con esa persona? Sencillo, porque el Señor lo manda. Acepta el reto. Nosotros los colombianos somos de las personas que le encantan los retos, ¿cierto? Y algo que uno no pueda, pero le dice que usted no es capaz, se hace todo lo posible y lo imposible para lograrlo, para demostrar que sí es capaz. Bueno, ese es un reto. Seamos amables. Y sigue, el mensaje no termina ahí, sigue. Sino amables para con todos, aptos para enseñar. Y aquí es lo interesante. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga un conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué va a enseñar? Lo que hay dentro de su corazón. Y es lo que viene advirtiendo 3 veces el apóstol Pablo. Eso va a enseñar. Van a palabrería, va a haber contienda, va a haber intelecto humano, pero palabra de Dios no va a haber. Una persona que no es apta para enseñar es como un médico cirujano que no sabe usar un bisturí. Lo mismo. No es que le voy a hacer una cesárea a las mujeres que están embarazadas, voy a hacer una cesárea para sacar el bebé. Sí, y usted tiene experiencia con el bisturí. No, pero lo voy a hacer. Así se aprende. Yo he visto unos buenos tutoriales por YouTube y pues nomás me falta la práctica. Venga que con usted. Uno lo ve como chistoso, pero al mismo tiempo es preocupante, porque es que muchos pastores se suben a los púlpitos no siendo aptos para enseñar. Ve uno que otro video, ve una que otra cuestión de la iglesia, toma un pasaje por aquí, otro pasaje por acá, y ya con eso saca su predicación. ¿Pero qué le enseña? ¿Dónde está el evangelio? Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que sea apto para enseñar. Sufrido. Aquí el sufrido no que, ay, pobrecito, mi iglesia, ¿cómo estoy? No, es que no tengo ni para comer. No me ve cómo estoy desgastado, demacrado, pues estoy, no he tenido ni... No, ese no es el sufrido que habla aquí la Escritura, y ya lo hemos estudiado que ese no es. Iglesia, por favor, debe haber más diezmo, porque es que la comidita no alcanza. No, ese no es el sufrido. No. El diezmar es voluntario, y es por obediencia al Señor. Ya. Lo que me está hablando aquí el sufrido es que muchas veces, en muchas maneras, se nos va a venir en contra. Y la Biblia Escritura dice, aún nuestra propia familia se va a levantar en contra de uno. Entonces, ¿qué debe que hacer uno? Pues soportar esos sufrimientos por amor de ¿quién? De Cristo. No más. Por amor de Cristo. Ese es el sufrido que dice aquí el apóstol Pablo. Bien. Que muchas veces uno no ve como una respuesta, como que muchas veces uno se afana y no ve una solución.
en las cosas del Señor, ¿qué le está diciendo el Señor? Espere, sepa esperar. Así sufra, espere. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando oró 3 veces por su enfermedad? Bástate mi gracia, ya. Agradezca que eres salvo, y con eso para ti sea más que suficiente, y sigue en el ministerio. Pero muchas veces no nos gusta esperar, muchas veces no nos gusta ese sufrimiento. Entonces el siervo de Dios es sufrido. Versículo 25 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí es lo interesante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo le dice específicamente a Timoteo cómo debe corregir a los que se oponen a la verdad. ¿Cómo? Con mansedumbre. Con mansedumbre. Bien. ¿Para qué? Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Y aquí nosotros debemos tener claro lo siguiente: no demos por perdidos 100% aquellos que se oponen a la verdad, porque nosotros no sabemos si son perdidos. ¿Nosotros qué debemos que hacer? Compartirles con mansedumbre. Ay, pero es que esta persona llevo diciéndole lo mismo durante 10 minutos y no entiende. Hombre, 10 minutos. Espere. Sépalo llevar, sépalo conducir. Así como cuando el Señor ¿Sí? Esperen. ¿El Señor no ha sido paciente para con su iglesia? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y cómo somos con Él? Remuérganos. Y el Señor sigue mostrando que es misericordia. Ok, o sea, por eso dices que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Eso no está en la persona, eso no está en el predicador, eso está en el Señor. ¿Nosotros qué debemos que hacer? Compartirle con mansedumbre. Ah, que usted no entiende que el Señor le dice que es salvo por gracia, no por obra. Hombre, pues qué mansedumbre, pues obviamente no va a entender por ese grito. Acordémonos cómo predicaba nuestro Señor. Él predicaba con mansedumbre a los que no tenían conocimiento, ¿cierto? Pero hablaba con dureza a quienes, a los que se daban que tenían un conocimiento, y eran los líderes de la iglesia en ese entonces. Ahí sí hablaba con dureza, pero a una persona que apenas la está trayendo es muy difícil. Por eso es con mansedumbre. Y sigue: por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Cuando Dios por la fe regala su gracia salvífica, esta gracia lo que hace es quitar esa venda que hay en nuestros ojos y poder ver la verdad. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura que es el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba con Pablo? ¿Qué tenía en sus ojos? Una venda. Que él creía que al oponerse al evangelio, al oponerse al cristianismo, estaba sirviendo al Señor. Esa era la enseñanza que tenía. ¿Qué hace el mismo Señor? Lo tumba. Con mansedumbre lo tumba, lo aterriza. ¿Qué coloca sobre sus ojos? Escamas de pescado en sus ojos, para que no vea. Está durante 3 días ciego. ¿A quién manda? Manda a uno de sus siervos. ¿Qué le dice a su siervo? Señor, yo no quiero ir, es Pablo, es Saulo. De pronto me mata, Señor. No, vaya, que a ese lo tengo para mi ministerio. Pero, ay, Señor, hombre, que vaya. Ese me es instrumento útil, es la respuesta del Señor. ¿Y qué hace? Él fue y le dijo: oiga, usted el que asesinaba, usted el malhechor, ¿sí? Así lo, ¿no? Con mansedumbre. ¿Y qué hizo Dios? Dios le concedió el arrepentimiento y le dio a conocer la verdad. Fue quitada esa venda de sus ojos. Y a eso estamos llamados nosotros. Y versículo 26. Muy bien. Cualquiera que pelee en contra
Dios está siendo engañado y debe entrar en razón. Cualquiera. ¿Cierto? El arrepentimiento fluye cuando viene a la verdad. Cuando viene a la verdad. Es de la única manera que fluye el arrepentimiento. Y vuelve en sí. Y fue algo que me gustó, que me ha gustado de las parábolas que hemos estado tratando, los perdidos. Y en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cómo estaba? Estaba en el lazo del diablo. Estaba perdido. Estaba ahí a cautiva voluntad de él. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor? Lo hizo volver en sí. Y es cuando dice, vuelto en sí. Entra en razón. ¿Fluye el arrepentimiento o no fluye el arrepentimiento en el hijo pródigo cuando entró en sí? Claro que sí, él dice, claro, he pecado contra el cielo y contra ti. Y después cuando se debió el padre, le dijo, padre, es que he pecado contra el cielo y contra ti. Hay ese arrepentimiento y vemos que fluye esa verdad en él. Por eso hay que hacerlo con mansedumbre. El cristiano nunca, uno como cristiano, nunca hay que asumir que los falsos maestros o los que se oponen a la verdad son irremediablemente perdidos. No, eso le corresponde al Señor. Nosotros, como utensilios de honra, que espero que seamos todos, debemos que es compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor. Acordémonos que en una casa grande hay variedad de utensilios. ¿Qué utensilios somos? Somos utensilios de honra, como se titula la predicación. Pero para llegar a ser utensilios de honra, muchos podrán decir, pero es que no llego ni al primero. No has dicho, no me gusta estar en comunión con los hermanos, no oro, no leo porque no me queda tiempo. Señor, pero ¿cómo hago para hacer ese utensilio de honra? Si caigo en las pasiones juveniles. Claro, es que si lo vas a hacer por tu propia fuerza, no lo vas a hacer. No lo vas a lograr. Nunca. Por eso siempre tengamos presente esto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Desde el versículo 1 hasta el versículo 26 es un esforzarse de uno, pero en la gracia del Señor. Descansa en la gracia del Señor. Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, ayúdame en mi debilidad. No puedo, Señor, ayúdame. El Señor va obrando. Señor, quiero ser ese utensilio de honra. Señor, dame esas ganas de orar, de leer. Señor, produzca en mí ese querer como ese hacer. Levántese más temprano y empiece. Empecemos esa comunión con el Señor. Que el Señor sea viéndonos limpios y que nos pueda decir, claro, este es útil para toda buena obra. Lo pongo. Si nosotros miramos los padres de la iglesia, uno ve que fueron hombres usados por el Señor. Y uno dice, uy, pero ¿cómo hacían? Si no vemos a los de la Biblia, por poner solamente un ejemplo, que estamos estudiando los del MIN, al apóstol Pedro, no puede decir, pero ¿cómo Pedro en una predicación convierte a 3,000, en otra convierte a 5,000, y yo me he desgastado toda la vida predicando y todavía sigue con la misma terquedad? No llevo ni uno. ¿Cómo hace? Vemos qué estaban haciendo los apóstoles. Orando. Estar en comunión. Orando. ¿Qué hacían los hombres de la historia de la iglesia, los padres de la iglesia? ¿Qué era lo que lo caracterizaban a ellos? Oraban. Incansablemente oraban. ¿Qué hacían sus esposas por ellos? Orar por ellos. Uno muchas veces toma a los hombres como la referencia, deja a un lado a las mujeres, pero el ministerio de las mujeres era muy
crucial para la vida de ellos. ¿Qué hizo la esposa de Martín Lutero en el siglo XVI cuando hubo esa pandemia también? Ella embarazada. Martín Lutero, ¿qué dijo? Abramos las puertas de nuestra casa para que venga y atendamos a todos ellos. ¿Ella qué hizo? ¿Sí? Y los atendió a todos. Oraba. Era esa ayuda idónea. O sea, estar en comunión con el Señor todo el tiempo. Hay que ser utensilios de honra, debemos ser esos utensilios de honra. Debemos limpiarnos día a día, no el domingo, no el jueves, porque va a quedar como ese vaso de leche, va a quedar con pegostres, va a ir quedando ese pegostres, y toda la semana vamos a ir tomando en ese vaso, y llega los jueves y medio lo jugamos, pero queda el pegostre. Llega el domingo y medio lo jugamos, pero ¿qué pasa con la costra? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que se vuelve queso rancio. Si lo hace mantequilla. Y se lo bate fuerte, saca la mantequilla. Pero es que a eso no nos manda el Señor. Limpiémonos de todas estas cosas. Echemos manos de los medios de gracia que el Señor ha dejado. Seamos obedientes a su palabra. Seamos esos utensilios de honra. Pero es que nadie lo reconoce como yo sirvo al Señor. Claro, no espere que nosotros lo reconozcamos. Espere la recompensa del Señor. Ya. Del Señor vendrá la recompensa. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que me has dado de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por dejarme terminar la exposición de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, y ver esas riquezas tan maravillosas que hay en tu palabra. Que versículo tras versículo, Señor, tú nos vas ampliando ese conocimiento, tú nos vas mostrando tu multiforme gracia y sabiduría. Que versículo tras versículo tú nos vas mostrando qué es lo que tú demandas de nosotros, Señor. Pero claro, todo está basado en esforzarnos en la gracia, para acordarnos de ti, para ser, Señor, esos obreros aprobados, esos buenos obreros tuyos, para limpiarnos y ser esos utensilios de honra. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, y ayúdanos, Señor, día a día ser esos utensilios de honra, puestos, Señor, para servirte, para ser usados para toda buena obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga grandemente. Les recuerdo nuestras reuniones jueves 6:30 de la tarde a 8 de la noche, domingos 9 de la mañana de 9 a 11. Tenemos nuestras clases del MINS de sábados de 6 a 7:30. Está buenísimo, ¿sí o no? Está buenísimo. Cada módulo que avanzamos vamos aprendiendo un poco más. Ministerio de Alabanza, viernes de 7:30 en adelante.